Bien, buenos días con todos los participantes a la Escuela Sindical Ángel Guayna Vilca. El día de hoy estamos en la octava clase del sábado 16 de septiembre de 2023 y siendo las 10:15 vamos a dar inicio a la presente clase de la Escuela Sindical que organiza el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. El día de hoy tenemos al señor Luis Miguel Bustos Mauleón, que va a exponer sobre el tema importancia del sindicalismo clasista. El señor Luis Miguel Bustos Mauleón viene del país de España, es trabajador de Telefónica de España, es secretario general del sindicato de Alternativa Sindical de Clase, es uno de los sindicatos más representativos de Telefónica del país de España, es vicepresidente del Sindicato de Transportes, Puertos, Pescas y Comunicaciones de España. Asimismo, es miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial. Toda una personalidad con amplia experiencia y que nos va a exponer sobre el tema importancia del sindicalismo clasista. Con ustedes dejo y recibamos con un fuerte aplauso al señor Miguel Bustos Mauleón. Buenos días, compañeras y compañeros. La verdad es que es un gusto y un placer enorme poder estar con ustedes aquí en Lima. Por primera vez visito Perú y qué mejor manera de visitar al Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, con los que me siento plenamente identificado, no solamente por el hecho de pertenecer a la misma empresa en la que estamos trabajando, sino también porque también estamos en la misma línea ideológica, clasista y defensora de los derechos de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Yo ingresé en Telefónica ya hace 35 o 36 años, ya ni lo recuerdo, cuando todavía existía el Rotary, el Taconta, salíamos a las calles a montar los cables, había los encarnadores que estaban por las calles, y tengo que decir que en estos 35 o 40 años ha cambiado muchísimo la Telefónica. Supongo que aquí también. Yo vengo a explicarles un poquito cómo ha evolucionado no la empresa, porque la empresa, en definitiva, o los planes de la empresa en definitiva no son para mí muy importantes, sino cómo han cambiado y se han modificado nuestras condiciones laborales en estos últimos 35 y 40 años, ¿no? Pero sí que es cierto que va a ser necesario recordar un poco qué era Telefónica y qué es Telefónica ahora. Telefónica nació justamente este año va a hacer 100 años que nació Telefónica en España, una empresa pública, una empresa que se constituyó a partir de las aportaciones de los impuestos de la clase trabajadora, que el Estado en aquellos momentos pensó que era una empresa que había que construir, que había que crear para dar el servicio de las telecomunicaciones, que había que formar a sus profesionales y que tenía que ser algo, un patrimonio público, patrimonio del Estado. Pero es que además tenía un carácter importantísimo y que creo que es fundamental para entender el proceso que ha habido. Telefónica nació con unos objetivos de dar un servicio de telecomunicaciones universal a todo el mundo, a todos los pueblos, a los pueblos más recónditos que había en aquellos momentos en España. Ese era su objetivo. Su objetivo no era el ganar dinero, una empresa pública, su objetivo era dar un servicio. Y eso ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente porque a partir de lo que en aquellos años se llamó en España el periodo de la transición, que fue el cambio de modelo político de la dictadura que sufrimos a la democracia en la que estamos ahora, en aquellos momentos también hubo un cambio en el modelo económico que se estaba pergeñando para las siguientes décadas. Nuestro ingreso como país en la Comunidad Económica Europea tuvo un peaje. Y ese peaje fue que las empresas públicas tenían que dejar de ser empresas públicas porque no podía haber monopolios estatales. Tenían que dejar paso a las empresas privadas. Y en esa línea
ese peaje que los trabajadores y trabajadoras pagamos para eso fue el que Telefónica dejara de ser una empresa pública y todos sus activos pasaron a los accionistas. No solamente los activos, en aquellos momentos, en aquel proceso, Telefónica se convirtió en la mayor inmobiliaria de España. Como lo oyen. Fue un momento en el que la empresa Telefónica, que tradicionalmente había conseguido que el Estado le cediera y le concediera terrenos en todos los sitios para construir las centrales donde trabajarían los trabajadores y donde se instalarían los equipos, esos edificios, esos solares, esas infraestructuras pasaron todas a manos privadas. Yo creo que no ha habido mayor expolio en la vida, en nuestro país, que aquel. No ha habido mayor expolio a las arcas públicas. Pero era una cuestión, como digo, de una decisión política que se dio en aquellos momentos. Y por qué no decirlo, también tuvo sus repercusiones en América Latina, donde ustedes están viviendo y trabajando. Porque ese peaje que nosotros pagamos sí que les dio patente de corso a las grandes empresas multinacionales españolas para venir a Latinoamérica a expandir sus negocios. A Perú, a Brasil, a Chile, a Argentina, México. En todos esos países, empresas como Telefónica, como Repsol, como los grandes bancos, el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Santander, Endesa, las eléctricas, todas esas empresas, en lo que ese proyecto que se llamó el proyecto Carolincio, no sé por qué, se inventan las palabras para que no sepamos qué quieren decir y que no entendamos las cosas, se expandieron por América Latina, pero no para dar un servicio público, sino también para aumentar sus negocios. Y eso ha tenido sus repercusiones además muy duras en la clase trabajadora de Latinoamérica. Y sobre todo en las relaciones que ha habido con la clase trabajadora y con los estados. Yo me siento indignado muchas veces por esas colaboraciones de una empresa como Telefónica y de sus directivos con las dictaduras militares que fueron genocidas en esos países. Aprovecharon las dictaduras militares y las facilidades que los militares en su política le daban a estas grandes empresas para desarrollarse. Y no podemos más que decir que muchas de estas construcciones que ha habido, estos emporios empresariales, tienen las manos manchadas de sangre. Y eso hay que reconocerlo y hay que decírselo a la gente. Hay un gran autor argentino, muerto por la dictadura militar argentina, que vino a decir que lo primero que pretenden es que olvidemos la historia, para que cada lucha sea un comienzo nuevo. Nosotros nuestra misión es recordar la historia, recordar a los más jóvenes y a los no tan jóvenes, porque nos olvidamos de las cosas. Y tenemos que recordarles exactamente qué es lo que pasó y cómo se han construido estos grandes negocios que en la actualidad persisten. Telefónica en su momento se desarrolló en América Latina y se desarrolló en España, pero ya tenía un proyecto pergeñado. Su proyecto era ir poco a poco expandiendo los negocios para ampliarlo y, con posterioridad, un proceso todo lo contrario para ir eliminando, ir desarticulando la empresa. En estos momentos nos encontramos en un momento de desarticulación, de desmantelamiento o de desguace de la empresa, como queramos llamarlo. Los responsables del Consejo de Administración de Telefónica, desde hace ya unos años, sobre todo con César Alierta y ahora con Álvarez Vallite, son los testaferros del desmantelamiento de la Telefónica en todos los países. Y ahí lo vemos. Yo les puedo poner los ejemplos de España y seguramente ustedes me podrán poner 1000 ejemplos de la deconstrucción que ha habido en América Latina. Pero en España, cuando yo entré hace 35 o 40 años, éramos 75.000 trabajadores y trabajadoras los que estábamos trabajando en la empresa. En estos momentos está en torno a los 15.000. Sin embargo, hay más de 150.000 personas, trabajadores y trabajadoras,
que trabajan en el sector de las telecomunicaciones en el país. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras del sector de las telecomunicaciones que están trabajando en contratas, en subcontratas, falsos autónomos, empresas colaboradoras o como queramos denominar. Y eso tiene un objetivo. El tener a los trabajadores y trabajadoras en esas condiciones tiene un objetivo claro, que es la reducción de los costes laborales. Esa reducción de costes laborales, la empresa se los está ahorrando terciarizando la actividad. Pero también tiene otra consecuencia, que es la dejación de sus responsabilidades que la empresa tiene con la plantilla. Ahora un trabajador de la contrata, un trabajador de la subcontrata, un trabajador de una empresa colaboradora, normalmente no tiene la formación que hemos tenido nosotros, normalmente no tiene los elementos para trabajar que hemos tenido nosotros, no tiene nada en cuestiones de formación, en cuestiones de seguridad y salud, en cuestiones de decenas de condiciones laborales que nosotros tradicionalmente como trabajadores y trabajadoras hemos exigido, los hemos conseguido, pero que ahora se van detrayendo de nuestros derechos poco a poco. Eso es lo que está sucediendo. Entonces hay que pensar un poco. Yo creo que como sindicalistas, como dirigentes obreros, tenemos que tener una visión global de lo que está sucediendo para decirles a la plantilla lo que está sucediendo y decirles a la sociedad lo que está sucediendo. Y hay una lógica. En este proceso, en todos los procesos hay una lógica. Y la lógica no es otra que el desmantelamiento de la empresa. Telefónica, o sea, las grandes empresas ya no son el lugar idóneo para ganar dinero. Ahora están en la diversificación, en la globalización, en partir una empresa por aquí, crear una empresa donde se llevan los activos, crear otra empresa. Esa es la ingeniería empresarial que prima en estos momentos. Y Telefónica no es ajena. Lo está haciendo. Entonces, en estos momentos, y lo sabemos fehacientemente, porque precisamente en el convenio de 2008, que para nosotros fue un convenio durísimo, de negociación, de lucha, y voy a decir también de tragedia, porque fueron despedidos compañeros en la pelea esa, en el convenio de 2008, la empresa planteó claramente que su objetivo era que Telefónica se quedara con 1.000 trabajadores y que el resto de trabajadores y trabajadoras estuvieran en empresas alrededor de ella, de contratas, de subcontratas, de autónomos, etcétera, etcétera. Lo dijo. Eso fue lo que a nosotros nos quemó la sangre. Llamamos a la plantilla a las manifestaciones y a las concentraciones y a la pelea. Conseguimos en Madrid, solamente en Madrid, 8.000 firmas para que ese convenio colectivo no se firmara. Y una concentración, no ante la empresa, sino ante los sindicatos que nos representaban, una concentración en su sede para que no se firmara ese convenio. La intervención que hubo allí, acusándonos de violencia, de terroristas, no por parte de la empresa, los sindicatos nos dijeron de todo, los comisarios nos dijeron que éramos terroristas callejeros, estábamos allí para destruir el patrimonio de la empresa. Eso fue, tuvimos 8 despedidos, compañeros y compañeras despedidos por ese proceso, y finalmente solamente quedó nuestro secretario, no era el secretario general, era el presidente del comité de empresa, el compañero Álvaro Barreiro, que finalmente fue despedido, y fue despedido gracias a las declaraciones que el secretario general de Comisiones Obreras hizo ante el juez. A nosotros eso la verdad es que nos dolió muchísimo. A veces nos preguntan si hay algún tipo de posibilidad de acuerdo con sindicatos de este tipo. Yo creo que no, pero ya no solamente por eso, porque ya están las cuestiones ideológicas las que nos diferencian enormemente, y la propia afiliación internacional. Ellos están en la CSI, sabemos lo que es la CSI. Nosotros estamos en la Federación Sindical Mundial y sabemos lo que es la Federación Sindical Mundial. Pero esas peleas y esas luchas de 2008 nos hicieron ver cuál era el objetivo de la empresa. Ese objetivo de destruirla
de una vez haber conseguido una empresa pública a coste cero, tener presidentes del Consejo de Administración que lo único que gestionaban era cómo romperla, desmantelarla, desguazarla y dejarla al mejor postor para beneficio de los grandes accionistas, vimos claramente que el objetivo de la empresa, de los directivos de la empresa, era destruir. Y en ese proceso estamos ahora, en el proceso de destrucción de la empresa. Y en todos los aspectos. Vamos a ver, por ejemplo, en el ámbito de lo que es la estructura de la empresa. La empresa en su momento era pública, entraron los accionistas, y lo que entraron primero fueron los grandes accionistas. En principio españoles. Había que tener un poquito de cuidado con la opinión pública española. Era una empresa pública, no podíamos, o sea, no se podía decir, vamos a venderla a Miami. O sea, podía generar algo de escándalo dentro de la sociedad española que una empresa pública pasara a manos privadas extranjeras, por decirlo de alguna forma. Entonces fueron los grandes bancos los que se hicieron un poquito con el accionariado, el Banco Bilbao, el Banco Caixa, etcétera, etcétera. Con el tiempo entraron otras empresas, otros bancos extranjeros y algunos fondos buitre. BlackRock, KKR. KKR no sé si llegó a tener. Pero bueno, estos bancos siempre estaban un poco en la línea de posibles compradores de parte de la empresa con sus acciones. Y lo más reciente es el fondo saudí. La semana pasada fue la anterior, no lo recuerdo exactamente bien, pero hace escasamente 10 días, salió en prensa que el 9,9% de las acciones de Telefónica habían sido adquiridas por el STC, que es la empresa pública, la empresa de comunicaciones de Arabia Saudí Telecom, que está dominada por un fondo buitre que se llama, no sé, ahora no recuerdo cómo se llama, el fondo buitre saudí. Es un fondo buitre que es un fondo de inversión de Arabia Saudí. Algo que, en mi opinión, o en la opinión de nuestro sindicato, debería revolver en la tumba a cualquier sindicalista que haya defendido en algún momento lo público. Sin embargo, hay un sindicato de Telefónica que sale inmediatamente a la palestra para decir que esa operación es importantísima y que va a apoyar el proyecto y que exige que continúe el proyecto que ha pergeñado que se ha elaborado con los sindicatos y Telefónica. Y ya de paso, pues hace un poco ¿cómo decirlo? Bueno, vamos a ver si este fondo saudí, independientemente de lo que es, respeta los derechos. Yo creo que nosotros no tenemos que andar con medias verdades ni con medias palabras a la hora de definir no solamente a un fondo de inversión, sino a un fondo de inversión de ese calado. Venir a decir en esos momentos que un fondo de inversión va a fundamentar, va a apoyar, va a seguir con el proyecto y va a respetar las condiciones laborales, o es de una candidez extrema, o es de una alineación con los planes de la patronal vergonzoso. Y yo creo que es lo segundo. Porque sindicatos como la UGT no son sindicatos pequeños que dicen lo que dicen por cuando se les ocurre. Tienen ahí asesores de todo tipo, económicos, políticos, sociales de todo tipo. No vienen a decir lo primero que se les viene a la cabeza. Pero claro, ellos sí que lo tienen. Ellos saben exactamente qué dicen cuando dicen que quieren que continúe el proceso, que continúe ese acuerdo que ha habido con la empresa a la hora de establecer esa paz social, ese pacto social entre sindicatos y la patronal. Y se refiere no a las condiciones laborales que tenemos nosotros. No se refiere a eso. Se refiere a ese acuerdo que tienen para financiar el sindicato amarillo.
a ese acuerdo que tienen para que todos los años Telefónica les aporte ese cerca de 1.000.000 de euros para su supervivencia en la empresa. A eso se refiere, no se pueden referir a otra cosa. Porque todos sabemos que es imposible que un fondo buitre en estos momentos respete los derechos laborales en ningún lado. Un fondo buitre tiene a una empresa a aprovecharse de ella, a comérsela, a trocearla, a sacar todavía más jugo a los trabajadores y trabajadoras y, en definitiva, a reducir las condiciones laborales que tienen para conseguir más beneficios. En estos momentos del mundo en el que estamos viviendo, yo creo que es de ingenuos pensar que es la tarta que se reparte, lo que no va para la clase trabajadora va para la patronal, y al revés. Y si la patronal nos roba un poco, nosotros perdemos derechos y perdemos lo nuestro. Ellos no son ingenuos, ellos saben lo que quieren. Pero hablar también de un fondo buitre de las características como el fondo buitre saudí, el fondo de inversión saudí, donde los derechos de las mujeres en aquellos países son vergonzosos, donde se condena a muerte a miembros del colectivo LGTBI, donde están colaborando con Estados Unidos y con Europa en las guerras imperialistas, en los países vecinos, venimos a decir, a darle la bienvenida a ellos. ¿Pero dónde estamos? Eso sí, el día 8 de marzo, banderas de moradas por todos los sitios. Y el día del orgullo, banderas arcoíris por todos los sitios. Para eso no hay gastos, para eso no hay remilgos. Pero eso sí, si el que te financia es un misógino, no hay problema. Hay que darle cancha. O un dictador. Pero claro, así ha funcionado siempre. Eso es lo que está sucediendo ahora en estos momentos y la última noticia del fondo buitre, del fondo saudí, que se ha hecho cargo del 9,9% de las acciones, está en boca de todos porque ya ha pasado mucho tiempo de aquella privatización de la empresa. La sociedad española ya no recuerda, muchos ya no recuerdan que fue una empresa pública, muchos no recuerdan que el edificio que está al lado de su casa era público y ahora se lo están repartiendo entre ellos. Ya no lo recuerdan. O que la propia empresa creó muchos puestos de trabajo en aquellos momentos y que ahora los hijos y los nietos de aquellos están trabajando en las contratas y en las subcontratas por un salario miserable. Esa es la realidad. En definitiva, el tema del accionariado que ha ido creándose o que ha ido formándose en Telefónica va en la línea de desmantelar la empresa, porque el fondo saudí lo que hará mañana será exprimirnos un poquito más, sacar un poco más de plusvalía y finalmente vendérselo al mejor puesto. A otro que tratará de hacer lo mismo. El fondo saudí ni ningún fondo viene a las empresas a invertir. Ninguno. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. ¿Cómo estas actividades por parte de la empresa, también de estos fondos, repercuten en las condiciones laborales del día a día de los trabajadores y trabajadoras? Que creo que en definitiva es lo que más nos tiene que importar. Por supuesto que el fondo saudí o la entrada de fondos buitres nos tiene que preocupar muchísimo. Muchísimo. Porque nuestro futuro va a depender de ello y de nuestras familias. Pero ¿cómo está repercutiendo en nuestras condiciones laborales? Independientemente de que seamos plantilla de Telefónica, hablar de condiciones laborales para los compañeros y compañeras que se están pegando todos los días en la calle y pertenecen a contratas y subcontratas, es hablar de qué. Ellos no tienen ningún tipo de derecho, ni formación, ni herramientas. Van con su coche y con su escalera encima del coche para ir a trabajar y además se presentan en los domicilios de los ciudadanos diciendo que son de Telefónica, son de una empresa, no sé. Yo he contratado con Telefónica y me mandan a una contrata, pero viene alguien que no tiene las herramientas ni los conocimientos a veces necesarios porque no tiene ningún tipo de formación. Porque la reducción de costes laborales también va en la línea
en la línea de las cuestiones de formación. Por supuesto, de seguridad y salud. Antes nosotros, para subirte a un poste y subir arriba al cableado, tenías que tener unas condiciones. Nosotros estamos peleando en Telefónica para que se hagan se llaman plataformas elevadoras. No escaleras, plataformas elevadoras que aseguren, que den seguridad. Y fíjense, yo les voy a poner un ejemplo trágico. El 9 de agosto de este año fue el día que más calor hizo en España. Hubo un pico, creo que de 44 grados en Madrid. No hacía ni 2 meses que se había aprobado una ley por el Parlamento, para que en los periodos de máxima temperatura la actividad se paralizara. No podían estar los trabajadores en esas condiciones trabajando. A la 1:30, en una ciudad a unos 30 kilómetros de Madrid, en un pueblo a unos 30 kilómetros de Madrid, a la 1:30, un trabajador de una contrata se cayó del poste arriba y se mató. Díganle a su familia si la ley era buena o no mala. ¿A quién le responsabiliza? Telefónica dice, no, es la empresa. La empresa dice, no, es el trabajador. Porque al final el trabajador resulta que era un trabajador autónomo que por sus necesidades, muchas veces las leyes se las tienen que saltar porque tienen que comer. Esa es la realidad un poco de la legislación laboral que tenemos. Y esa es una cuestión que les quería comentar, porque es importante hablar de condiciones laborales no solamente de nuestra plantilla, sino de nuestro gremio. Cuestiones de salud laboral. Le comentaba el compañero hace un momento que en Madrid debe haber alrededor de unos 160 centros de trabajo, no centros de trabajo, edificios de Telefónica. Centros de trabajo donde hay gente, puede haber entre 8 y 10. Los demás son centros de trabajo que tienen sus equipos, sus repartidores, sus equipos de transmisión, y donde los trabajadores van continuamente, los de las contratas y subcontratas, van a trabajar. Yo me pasé el otro día por un centro donde los servicios, los baños, no se limpiaban hacía 6 meses. Donde se había caído el techado. Menos mal que no se cayó encima de él, pero lo estamos denunciando. Y somos el único sindicato que denuncia esas actividades, esas negligencias por parte de la empresa ante la justicia. Las condiciones laborales, compañeros y compañeras, en definitiva, son esas cuestiones en las que nos están poco a poco robando para aumentar sus ganancias. Y ahora sí, es para aumentar sus ganancias. No se trata de que les preocupe, a ellos no les preocupa la salud laboral del trabajador. Lo que quieren es aumentar las ganancias. Igual que estoy hablando de esas condiciones laborales en la cuestión de las contratas y subcontratas, es importantísimo, por ejemplo, en la cuestión de la propia plantilla de Telefónica, el hecho de los compañeros, por ejemplo, de comercial, donde los índices de peligrosidad por riesgos psicosociales van en aumento. Nuestro sindicato estamos continuamente denunciando ante la empresa y ante el Comité Provincial de Seguridad y Salud la gran cantidad de bajas laborales que hay por presiones de tipo psicosocial. Y lo que es peor, la gran cantidad de compañeros y compañeros de comercial que van medicados a trabajar con ansiolíticos por la presión que están teniendo. Esas son condiciones laborales. Esa presión viene dada por muchas cuestiones. Primero, porque en el área de comercial ha habido una gran reducción de plantilla por los procesos que les expliqué anteriormente. El trabajador o la trabajadora, cuando se siente presionado y le dicen vete a casa que ya te mandaré el sueldo, aunque sea más reducido, dice o es la salud o es el trabajo. Y se va a casa. Pero el trabajo queda. Y el trabajo queda el compañero que no se ha podido ir o que no se ha querido ir, o por lo que sea, se mantiene en el trabajo. Y la carga de trabajo existe. Y esa carga de trabajo repercute
no solamente en su trabajo, sino en la presión que le viene de sus jefes. No ha sido el caso, no ha sido como en France Telecom hace unos años, donde hubo, creo que hasta 20 suicidios de compañeros y compañeras de comercial en France Telecom. Estoy hablando de los años, del año 12, del año 13. Pero en Telefónica sí que ha habido 2 o 3 compañeros que se han suicidado en el puesto de trabajo, y todos de comercial. Una tragedia. Y la empresa no pone ningún remedio a eso. Cuando la empresa es la responsable directa de que las condiciones de trabajo se respeten en todos los puestos. Eso estamos hablando solamente de salud laboral. De salud laboral nosotros tenemos 2 compañeros que son, allí decimos, unas máquinas, de todo tipo. O sea, de visitas a centros, de denuncias en inspección de trabajo, de demandas ante la justicia, pero la justicia es lenta. Y la justicia, cuando es lenta, lamentablemente no es justicia. Nos estamos encontrando con que esas leyes, en principio creadas y que parecen progresistas para que las condiciones laborales sean mejores en el ámbito de la empresa, nos estamos encontrando con que la patronal no las cumple. Y que los sindicatos, con cierta dignidad, nos sentimos obligados a denunciarlas ante la justicia. Pero como la justicia es lenta, esas soluciones no llegan nunca, o llegan tarde. Ese, por ejemplo, en el tema, 2 ejemplos. El tema de la igualdad de género, los procesos de igualdad. Desde hace tiempo en España, por las cuestiones lógicas de igualdad de géneros, de hombres y de mujeres, se ha legislado ampliamente para que en los convenios colectivos se incluyan capítulos dedicados exclusivamente a la cuestión de género, para que lo cobren menos las compañeras, para que a igual trabajo, igual salario, para que sus condiciones específicas, su genética, el propio hecho de tener que amamantar a las criaturas, lo que sea, se les facilite, tengan más posibilidades de ejercerla, pero sobre todo en cuestiones de acoso laboral, de acoso moral, de acoso sexual. Las leyes son muy bonitas y están perfectas. Están perfectas. Yo estoy cansado de ir a las negociaciones, no solamente de Telefónica, sino de otras empresas, para negociar los planes de igualdad. Planes de igualdad que todavía en España muchos empresarios te reciben con una sonrisa como diciendo que metes aquí a hablar de las mujeres, no sé qué, tal, ¿no? Algo vergonzoso. Pero que es así la realidad. Una sociedad patriarcal como la que vivimos, pues es lo normal que haya elementos retrógrados que todavía piensen que se puede explotar por su condición de género a cualquier persona. Pero igual que les digo que estoy cansado de ir a negociar planes de igualdad, les diré que estoy todavía más cansado de ir ante la justicia a denunciar que esos planes de igualdad que se firmaron con los empresarios no se cumplen. ¿Y de qué sirve que una compañera denuncie un acoso sexual en el trabajo? ¿De qué sirve si la ley no la resuelve hasta dentro de 3 años? ¿Va a estar 3 años acosada sexualmente? ¿De qué sirve? De nada. Entonces, hay que ver un poquillo las leyes, hay que ver un poquito qué recursos se ponen para que las leyes se cumplan. Y con eso también quiero ya enganchar con lo que es la ley y con lo que es, para mí, la mayor agresión que la clase trabajadora estamos sufriendo en estos momentos y de los que la plantilla de Telefónica no es ajena. Es la ley del teletrabajo. El teletrabajo existía, o ha existido siempre. De hecho, cuando nosotros hemos empezado a estudiar un poco las cuestiones de teletrabajo, o de teletrabajo se dice ahora, antes también se llamaba el trabajo a distancia. Trabajo a distancia. Yo me reía porque cuando se lo explicaba a mi madre ya mayor que lo que era el trabajo a distancia,
Y decía, pero bueno, ¿dónde vivís vosotros? En qué país vivís vosotros? ¿En qué mundo vivís vosotros? Eso ha existido siempre. Mi hermana trabajaba en una fábrica de pasteles y por la noche se llevaba las envolturas de las magdalenas, no sé si sabéis esas envolturas de papel, para separarlas y estábamos todos en casa separando las envolturas para que al día siguiente ella avanzara más al echar la pasta, ¿no? Y me decía mi madre con toda su cultura, me decía, eso era trabajo a distancia. Estábamos toda la familia trabajando para que ella al día siguiente pudiera darse más prisa en la ejecución de su trabajo, ¿no? Pero el teletrabajo viene un poco a instalarse con el tema de la pandemia de la COVID-19. Nosotros en Telefónica, el año 2020, cuando cuando el estado de excepción, tener que estar en casa, no poder salir al trabajo, no poder salir para nada, la empresa nos dijo que teníamos que teletrabajar obligatoriamente desde nuestros domicilios. La legislación todavía no estaba desarrollada y a la empresa todavía se le permitía que nos obligara a trabajar desde el domicilio. Durante ese mes, más o menos mes y medio, que duró el estado de excepción en España y que no podíamos trasladarnos por peligrosidad, no solamente al centro de trabajo, sino también en el transporte público, a un centro de Telefónica. Pero claro, el teletrabajo se desarrolla en esos momentos en unas condiciones bastante precarias. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a pesar de estar en un sector de las telecomunicaciones, había compañeros y compañeras que no tenían internet en casa porque no quieren, o no tenían un ordenador, o no tenían los elementos básicos para ejercer el teletrabajo desde casa, desde una mesa, una silla o un espacio. Pero en aquellos momentos de emergencia, no nacional, de emergencia mundial, el tema de la COVID-19, la clase trabajadora y concretamente la plantilla de Telefónica dio muestras de su solidaridad. Puso todo su empeño en que el servicio de las telecomunicaciones siguiera funcionando, además en un momento en el que el servicio de las telecomunicaciones era primordial, era imprescindible para que el mundo del trabajo y el mundo de las relaciones se desarrollara. El tema de las multiconferencias fue cuando el boom del tema de las conferencias, el Zoom, el Meet, salieron plataformas por todos los sitios. Sin las telecomunicaciones y sin profesionales de las telecomunicaciones hubiera sido imposible. Y las plantillas de todos los sectores de las telecomunicaciones, yo creo que fuimos un ejemplo de profesionalidad de cara a la sociedad, porque entendimos perfectamente las necesidades ante un estado de emergencia. Lejos de un agradecimiento, que yo no lo esperaba, una palmadita en la espalda, que tampoco vale para nada, pero lejos de eso, Telefónica ha desarrollado la cuestión del teletrabajo como les voy a explicar ahora. Eso sí fue en el año 20, en el año 21 en el Parlamento se aprobó la ley del teletrabajo. La ley del teletrabajo en España consideraba que los gastos generados tenía que pagarlos el patrón. Que tenías que tener los elementos necesarios para ejercer tu trabajo desde casa. Y esos elementos necesarios significaba que tenías que tener una computadora, un teléfono, un celular para las conexiones por internet, una silla ergonómica, un espacio, una mesa, unas condiciones de luz, una habitación para trabajar. Incluso la ley decía que un técnico en seguridad y salud podía visitar tu domicilio para ver que tú tenías esas condiciones para teletrabajar. Porque tú tenías que firmar que las tenías. ¿Qué sucedió? Que mucha gente no quiso, por lo menos la empresa se aprovechó de que la gente no quería que un técnico visitara su domicilio para decirle, bueno, pues tú firmas que lo tienes y te concedemos el teletrabajo. Porque el teletrabajo, en definitiva, lo que significaba era que el trabajador que quería teletrabajar se lo comunicaba a la empresa y la empresa le podía decir que sí o que no.
Pero también al revés, la empresa le podía decir al trabajador que teletrabajara y el trabajador podía decir que sí o que no, pero siempre con esas condiciones. Bueno, en esa coyuntura de la ley, que parecía que era una ley que se podía más o menos entender en esos momentos, sí que había una cláusula al final que decía que el desarrollo de las condiciones laborales sobre el teletrabajo, en definitiva, se podrían acordar en la negociación de los convenios colectivos. En España el convenio colectivo que tenemos es del año 2019. 2019. Estamos en el año 23 y todavía no se ha renovado. Ha habido lo que llamamos allí prórrogas. Prórroga significa una prórroga significa, por lo menos yo lo entiendo, que cuando se acaba el periodo, ampliamos el periodo con las mismas condiciones. Pero no, ha habido prórrogas donde las condiciones se han cambiado, pero les han llamado prórrogas. ¿Entienden? Y eso lo hablaremos si tenemos tiempo también, y las cuestiones de la subida salarial, que es muy importante. Como la ley se aprueba en el 2019, en una de las prórrogas se aplica o se negocia la ley del teletrabajo. Y la ley del teletrabajo en Telefónica lo único que reconoce es que el trabajador y la trabajadora tiene que tener una silla en su domicilio ergonómica adecuada para trabajar. Para nada habla de la cuestión económica de que la empresa tiene que dar los gastos en agua, en luz, en calefacción, ¿no? Tienes que tener un portátil, una computadora que te da la empresa y un celular que te da la empresa y la silla. Y a trabajar desde casa. Eso fue acordado con estos sindicatos, los que la empresa lo subvenciona con 1 millón de euros. No podemos esperar menos. Imagínense lo que podría suponer que el sindicato de este tipo les dijera que tenía que aplicar y que tenía que pagar la calefacción, el agua, la luz. ¿Hasta dónde llegó el tema? Que llegaron a decirnos que bueno, y nos estábamos ahorrando el dinero en transporte. Bueno, como ustedes no utilizan el transporte para ir por la gasolina en su carro para ir a trabajar, más o menos quedamos a la paz. Hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, pues la ley del teletrabajo se está desarrollando en estos momentos de tal manera que cada año es renovable. Ahora en diciembre habrá que renovar los contratos de teletrabajo de toda la plantilla que ha decidido teletrabajar. Decirles que el teletrabajo para los trabajadores y trabajadoras, al menos en España, es un caramelo. Yo siempre he dicho que es un caramelo, pero es un caramelo envenenado. Es el caramelito que te ponen ahí para que te lo comas y poco a poco te vayas envenenando, ¿no? Porque el hecho de no tener que poder trabajar desde casa, no tener que desplazarte, es muy cómodo. Y entre la comodidad y el miedo que había en aquellos momentos también a la enfermedad, a la pandemia, etcétera, etcétera, pues mucha gente optó por el teletrabajo. Ahora tienen que renovarlo. Seguramente la empresa no renueve muchos trabajadores y trabajadoras en el teletrabajo. ¿Saben por qué? Porque seguramente para el año que viene tengamos un nuevo plan de suspensión de empleo. Y aquellos trabajadores que tengan en torno a los 55, 57 años no se les renueve el teletrabajo. Para que llegue enero, febrero, marzo y cuando le digan, váyase, diga, pues me voy. Porque ya estaba acostumbrado a trabajar en casa y ahora me están obligando a ir a trabajar al centro de trabajo del grupo. Seguramente vaya por ahí. Decirles también que el teletrabajo en Telefónica es 2 días a la semana, no son los 5 días. Y hay que saberlo todo. Son 2 días y que ha generado muchísimos problemas. Pero yo creo que tenemos que volver a una cuestión importante del tema del teletrabajo. El teletrabajo en estos momentos, y al menos en Telefónica, es un atentado contra los derechos de las mujeres. Un atentado contra los derechos de las mujeres, sobre todo. Tener que escuchar a dirigentes sindicalistas de estos sindicatos decir que el teletrabajo es una forma de conciliar la vida laboral y familiar, es una vergüenza. Una vergüenza. Hemos asistido durante décadas, hemos apoyado durante décadas las reivindicaciones de nuestras compañeras para el acceso al trabajo en las mismas condiciones que nosotros. Y ahora las queremos devolver a la casa
para que cuiden al niño, para que hagan la comida, para que hagan la compra, para que hagan la casa y para que hagan todo a la par que están trabajando. Pues tenemos que escuchar que es una forma de conciliar la vida familiar y laboral. Cuando tenemos el ejemplo de compañeras que se han puesto su mesa enfrente de la cocina para ver que las alubias están cociéndose bien y está controlando la comida para cuando venga el marido. Para mí es una vergüenza tener que escuchar eso. Pero si hay una cosa importante en la cuestión del teletrabajo es la grave agresión que vamos a sufrir como clase trabajadora, porque el teletrabajo no deja de poner en solfa, decimos allí, cuestionar la negociación colectiva. El teletrabajo, tal como está legislado en estos momentos, es un acuerdo individual, personal, entre el trabajador y patrón. Si nosotros permitimos que el trabajo o que las condiciones laborales sean de esa manera, estaremos renunciando a años de luchas de la clase trabajadora y a años de conquistas de la clase trabajadora, porque nuestra fuerza está en la colectividad. Nuestra fuerza está en el grupo, frente al patrón. Nuestra fuerza está en ir todos juntos como unos frente al patrón. Si vamos de forma individual, perderemos. Y perderemos todas y perderemos todos. Independientemente de que hoy el teletrabajo me parezca una herramienta adecuada en determinados momentos. Por eso digo que es un caramelo envenenado. El teletrabajo puede estar bien si yo tengo una persona dependiente en mi casa y no tengo otra posibilidad que eso. Tengo a mi madre, a mi hermano, una persona dependiente, a un niño. Entonces, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero el teletrabajo no es eso. El teletrabajo es que tú vas a hacer esto cuando yo quiera. ¿Hasta dónde llega la cuestión? Otro ejemplo. Las altas temperaturas en verano en Madrid y en otras capitales de España también fueron acompañadas en edificios de telefónica de obras. Antes, cuando había unas altas temperaturas, se rompía el aire acondicionado o cuando había obras, la empresa se hacía cargo de todos los gastos. Es decir, bueno, no podéis venir a trabajar porque vamos a estar en obras en la planta. Esos días, iros a casa y daba siempre permiso retribuido. Ahora no. Con el teletrabajo lo tiene todo solucionado. A todo el mundo le dice váyanse a casa y trabajen desde casa. Ellos no pierden. Los que perdemos somos nosotros y perdemos en derechos. Tengo que acompañar a un menor, a alguien al médico, al hospital o a lo que sea. Recupere el tiempo cuando quiera usted con teletrabajo. Pero ¿cómo que recupere? Pero si la legislación me da a mí el derecho a acompañar al médico, a mi madre, a mi hermana, a mi esposa, a mi hijo. No, usted recupere el tiempo teletrabajando cuando quiera. Pero el teletrabajo, en definitiva, lo que está consiguiendo es que, llegado un momento, yo pueda estar trabajando perfectamente durante el fin de semana, durante mis vacaciones. ¿Por qué? Porque el teletrabajo lo que lleva aparejado es el trabajar a destajo, el trabajar por productividad, el trabajar porque me valoran lo que he hecho y ya no se trata de que yo he fichado a las 7 de la mañana y he salido a las 3 de la tarde, sino de que he hecho 10, he hecho 15, he hecho 20 y mi jefe me dice, bien, como no has llegado al objetivo, no te renuevo el teletrabajo. Si llegas al objetivo, tendrás teletrabajo. Y llegar al objetivo supone que el sábado o el domingo, en vez de dedicarlo a mis hijos, a mi familia, lo que sea, tengo que estar trabajando en casa mientras hacen la barbacoa, mi familia. O durante el verano, tengas que escuchar a los compañeros, no, es que estoy con mi ordenador, estoy con mi computadora en la playa, estoy trabajando aquí un poquito. O sea, no solamente es la pérdida de un derecho que se ha conseguido en base a muchísimas luchas, que es la negociación colectiva, sino que es una de las bases del sindicalismo de clase. Es una de las bases de nuestra forma de entender el sindicato. Todo esto lo vengo a decir porque, en definitiva, somos más necesarios que nunca.
Somos más necesarios que nunca porque la ofensiva de la patronal en estos momentos de desarrollo del sistema capitalista es más agresiva que nunca. Y la patronal ha sabido echar los tentáculos, por lo menos agarrar tres elementos importantes. No son los gobiernos. Los gobiernos de estas democracias burguesas están al servicio de la patronal. Siempre. Cualquier legislación que haya que parezca que es una legislación que va en beneficio de la clase trabajadora, hay que estudiarla a fondo. Porque, como les decía, el atisbo que pueda parecer que hay una conquista obrera, en definitiva, luego lo que consiguen es que la justicia la retrase y no llegue a la solución. En España hemos tenido un gobierno progresista durante los últimos 4 años. Aprobaron una ley que se llamaba la ley de los ERTES. La ley de los ERTES eran los planes que había para que el empresario pudiera cerrar la empresa cuando iba a prever que iba a tener que no iba a tener beneficios. Era una cuestión que también durante la pandemia se hizo puntualmente, porque los trabajadores y trabajadoras no podían ir al centro de trabajo, había que cerrar la empresa. Entonces, muchos empresarios, sobre todo pequeños empresarios, se plantearon el cierre de la empresa. La medida que tomó el gobierno fue decir, no se preocupen, yo voy a pagar el salario de los trabajadores durante este periodo. La regulación del trabajo. Yo voy a pagar. Pero cuando se terminó el problema de la COVID, se legisló sobre los ERTE y eso se ha hecho permanente. Y ahora en estos momentos, un empresario que prevé que no va a tener los beneficios que pensaba, dice, voy a tomar esta ley y que sea el Estado el que pague el salario de los trabajadores durante este tiempo. Ahora, ¿pero quién está financiando el Estado? Somos nosotros, y nosotros la clase trabajadora los que estamos financiando el Estado. En España, el 85% de los impuestos, de lo que llega al Estado, el 85% es aportado por la clase trabajadora. Solamente el 15% es aportado por el empresario. Yo creo que solamente es pensarlo. Muy fácil en España ser empresario. Cuando voy a tener beneficios, abro la empresa, abro la tienda. Cuando voy a tenerlo cerrado, que lo pague el Estado, que lo pague el propio trabajador, porque en definitiva somos nosotros los que lo estamos pagando. Entonces, los gobiernos están en esos momentos en la lógica de la empresa, en la lógica de la patronal. El otro elemento son los sindicatos. Los sindicatos, yo pongo el ejemplo de España porque es el que conozco, pero es algo generalizado, también están en la lógica de la patronal, están subvencionados por la patronal. Solamente hay que ver esa política del pacto social que se firmó en diferentes países en muchísimo tiempo, esa cuestión que hablan de paz entre clases, esa manera de vilipendiar a lo que nosotros siempre hemos defendido, de que en la lucha de clases y en la lucha contra la patronal es cuando avanzamos, ha sido totalmente olvidada por parte de estos sindicatos que están firmando y que basan toda su estrategia en lo que se llama la paz social, el pacto social. Porque nos estamos poniendo a la altura de ellos, estamos sentándonos con la patronal en las mesas de negociación, cuando cualquier sindicalista honesto sabe que las conquistas se han conseguido en la calle, en la pelea, en la lucha. En los salones se consiguen muy pocas cosas. Y las que se consiguen suelen ser bastante perentorias. En la calle es donde se consiguen las grandes conquistas. Solamente hay que mirar la historia. Hay que mirar la historia de la clase trabajadora a lo largo de los siglos para ver cómo las conquistas obreras han sido en la calle. En estos momentos tenemos unos sindicatos vendidos a la patronal que lo único que están haciendo es vender nuestros derechos. Y por último,
gran conquista también de la patronal, para pena de nuestra, es la de los medios de comunicación. Los medios de comunicación y Telefónica ha sido un maestro en esto. Telefónica se ha hecho con los medios de comunicación en toda España. Recuerdo cuando yo entré en Telefónica, escribimos una carta al periódico más progresista que había en España, que se llamaba El País. Estoy hablando de los años 90. Una carta por unas condiciones laborales que no nos querían aplicar, un problema que teníamos con un grupo de trabajadores. Yo conocí a un periodista de ese periódico y me dijo: Telefónica en estos momentos invierte en publicidad en este medio de comunicación tantos miles de millones de euros en aquellos momentos de pesetas. No tengas no pienses que te van a publicar esta carta diciendo algo contra Telefónica. Pero Telefónica se ha hecho con todos los medios. Tiene ahora en todos los medios de comunicación tiene intervención de alguna manera. Y los medios de comunicación en estos momentos son ¿cómo decirlo? Los que moldean la conciencia. Yo sé que en Latinoamérica, a diferencia de Europa, el sentimiento religioso está bastante más arraigado, ¿no? Pero yo siempre he dicho que los medios de comunicación en estos momentos son los curas que subían a los púlpitos y decían a la gente lo que tenía que hacer, y si no lo hacían, que iban a ir al infierno. Son los que moldean las conciencias, son los que moldean la opinión pública, son los que moldean lo que tienes que pensar y decir. Y las grandes empresas lo han conseguido. Nosotros tenemos que darle una vuelta a todo esto. Y nosotros tenemos que darle una vuelta a todo esto en todos los sentidos. En luchar por nuestras condiciones laborales en las empresas. Y yo no digo que tengamos que renunciar a las mesas de negociación, sino que tenemos que ir a las mesas de negociación con la patronal con las ideas claras. Y sabiendo perfectamente que todo lo que ellos nos comen, todo lo que ellos ganan, son cosas que a nosotros nos quitan. Todo. Y todo lo que nosotros conseguimos son cosas que a ellos les quitamos. Y una cosa clara: pararse es retroceder. Pararse es retroceder. Tenemos que ir a las mesas de negociación con esa convicción de que lo que vamos a conseguir, de lo que vamos a hacer, y tenemos que ir a las mesas de negociación también con una estrategia. Y la estrategia no es la de los sindicatos amarillos. Esos sindicatos que deciden sus políticas en sus reuniones de sus gerifaltes al margen de lo que piensan los trabajadores y trabajadoras. Nuestra estrategia tiene que ser al contrario. Tenemos que ir a las asambleas de trabajadores y trabajadoras, decirles lo que hay, decirles lo que queremos, ver cómo conseguirlo. Pero sobre todo, si hay conquistas, las vamos a conseguir en la calle. Y en la calle las conseguiremos si tenemos a la plantilla detrás, a la plantilla de Telefónica detrás o a la plantilla de cualquier empresa. El momento en que nosotros digamos a los trabajadores y trabajadoras que vamos a tratar de conseguir un aumento del 5% del salario, y la empresa nos diga que el 1%, y nosotros vayamos a la plantilla y les digamos la verdad de lo que dice la empresa y los sindicatos, podremos convocar una movilización con la plantilla detrás. Y esa tiene que ser nuestra estrategia. La negociación, pero como decía Lenin, con las masas detrás, con los compañeros y las compañeras detrás. Tenemos que revertir muchas cosas y tenemos que revertir ese tipo de sindicalismo, y por eso, aunque la materia de esta conferencia era la necesidad del sindicalismo clasista, pero tenemos que revertir el sindicalismo vendido. Ese sindicalismo vendido a los intereses de la patronal y del sistema. Nuestro sindicalismo tiene que ir en la línea de transformar la realidad, de transformar la sociedad, de transformar la realidad política. Un sistema capitalista, un sistema que nos ahoga, un sistema que nos asesina. Si nosotros no tenemos claro que el problema de fondo es que el sistema capitalista es el que realmente nos está explotando y que todo lo que hay en el día a día obedece a esa lógica, estamos perdidos ante la negociación, ante la patronal y ante las plantillas y ante las clases trabajadoras. Perdidos.
El sistema capitalista es el sistema que nos asesina, el sistema que nos roba sistemáticamente, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a toda la sociedad. Tenemos que tener claras esas cuestiones. Y por eso el sindicalismo clasista tiene que decir la verdad en ese sentido. Ha habido un escándalo importantísimo que no sé si ha llegado aquí, a otros aquí, pero recientemente, sabéis, bueno, nosotros formamos parte de la Federación Sindical Mundial y estos sindicatos amarillos forman parte de lo que se llama la Confederación Sindical Internacional, donde el pacto social prima sobre todas las cuestiones, ¿no? La CSI hizo su congreso en noviembre del año pasado en un balneario en Melbourne. Ahí les digo todo. Un balneario en Melbourne. Allí estuvieron. Allí salió elegido secretario general de la CSI, un italiano llamado Luca Vicentini. A los pocos meses de ser elegido, Luca Vicentini fue detenido por la policía, las autoridades europeas, por un escándalo de corrupción. El escándalo de corrupción era nada más y nada menos el haber recibido dinero de las autoridades cataríes para silenciar la muerte de más de 6.000 trabajadores en la construcción de los campos de fútbol del Mundial de Qatar y las condiciones laborales, sobre todo de muchas mujeres, con un sistema esclavista que les impedía volver a sus, o sea, les quitaban el pasaporte y hasta que no pagaban la deuda que tenían, les impedían volver a sus países de origen. El proceso está ahí, pero el secretario general de esa organización internacional fue detenido y creo que ahora en octubre tiene un nuevo congreso para elegir un nuevo secretario general. Pero como decía un compañero, no es el garbanzo, no es un garbanzo negro el que está en la olla, es la olla la que está podrida. Y nosotros tenemos que tener la capacidad y sobre todo la decisión de ir claramente a la clase trabajadora, a decirles lo que hay, a decirles que nuestros intereses están contrapuestos a estos sindicatos amarillos, a decirles que nuestra forma de hacer sindicalismo es por cambiar la sociedad, por transformaciones sociales, por transformaciones incluso políticas. Porque si no, la clase trabajadora estará sin perspectivas y sin futuro. Y sin perspectivas y sin futuro es imposible continuar. Yo no me quiero extender más, creo que ya llevamos un tiempo prudencial y creo que sería interesante también que pudieran ustedes hablar y decir y preguntar, porque en definitiva mi testimonio viene a denunciar lo que hay, pero es importantísimo. ¿Sí? No te he entendido. A ver, estimados participantes, a partir de ahora, nuestro ponente va a atender todas las inquietudes que ustedes tengan. A las personas que están acá presentes, por favor, acercarse porque no se lo escucha a los que están al fondo, o si no, formularlo por escrito. Y a los que están también en video de Zoom, también pueden pedir un sola palabra y formular sus preguntas. Están abiertas la intervención para las preguntas, por favor, que deseen formular todos. Señor Eli, si tenía una pregunta, no se le escucha aquí. ¿Podría salir aquí adelante? Bien, si hay otra persona acá de los presentes que desea formular una pregunta. A ver, ¿cuál sería la estrategia para revertir el sindicalismo amarillo si los medios de comunicación están bajo la tutela del gobierno de este empresario? La estrategia está por definir, compañero. La estrategia es muy difícil porque nos estamos enfrentando a un sistema que ha sido elaborado hasta en sus últimos detalles. Está muy elaborado. El gran problema que nosotros tenemos en estos momentos para elaborar cualquier tipo de estrategia es un problema que va más allá del día a día, que es un problema de educación, de formación y de concienciación. El poder de los medios de comunicación es increíble. Y nosotros nunca tenemos acceso a los medios de comunicación. Porque están en manos de los empresarios. Entonces, las estrategias hay que definirlas en ese sentido.
Formación. Y yo creo que actividades de este tipo son las que también nos caracterizan, porque tratamos de dar esa formación a los compañeros y compañeras para que conozcan la historia, conozcan un poco las realidades y entre todas y entre todos pergeñemos un poco cuáles son las soluciones. Yo no tengo recetas mágicas, yo no soy el mago que viene aquí y dice esto es así, esta es la solución. No, nos ha tocado vivir un mundo elaborado perfectamente por la patronal, de tal manera que hasta, como les decía antes, hasta las mayores agresiones son presentadas como conquistas, como cosas buenas para nosotros. Formación, educación y sobre todo una cuestión, tenemos que invertir muchísimo tiempo en denunciar a estos sindicatos que, a pesar de todo lo que he dicho y a pesar de todas las cuestiones que he planteado concretas de lo que hay, la mayor agresión que han hecho contra la clase trabajadora es su desideologización. Esa es la mayor agresión. Estos sindicatos amarillos lo que están consiguiendo es que no nos sintamos clase trabajadora. Y contra eso es lo que hay que luchar. Y la única manera de luchar contra eso es insistiendo en ideologizar a la clase trabajadora, en decirles lo que somos, quiénes somos y cómo nosotros y nosotras podemos conseguir cosas. Porque hay una cosa clara. La economía sin la patronal puede funcionar. La economía sin trabajadores y sin trabajadoras nunca funcionará. Entonces, hay que decirles eso a los compañeros y compañeras, para que sean también dueños de su conciencia y de su futuro. Es importantísimo la ideologización de nuestra clase. Sentirnos clase. Es una cuestión que yo siempre pienso. Qué clarito lo tiene la patronal. Qué claro lo tiene la patronal a la hora de intervenir contra nosotros, de que son clase. Lo dijo el yankee el Warren Buffett. Claro que hay una lucha de clases, dijo, y la estamos ganando nosotros. Nosotros tenemos que estar continuamente diciendo que somos una clase y que nuestra clase es la que se enfrenta a la otra clase. Entonces, las estrategias las tenemos que diseñar entre todos y nosotros nos tenemos que poner nuestros momentos en el plano de la formación y de la educación. Buenos días, Guillermo. Gusto conocer. Tengo una idea o una sugerencia ante la transformación que vivimos, ¿no? Los cambios tecnológicos. De repente, al terminar esta consulta, esta sugerencia, me vas a decir que no, de repente, ¿no? Me imagino, pero esta idea la tengo en la sociedad común donde yo vivo. Muchos abogados profesionales me dicen que esto es un vacío, que no se aprovecha. Ante este embate empresarial con su tecnología, te lanzo esta idea. Hasta el momento no tenemos un frente de defensa del consumidor internacional, así como tenemos nuestra Federación Internacional, donde esté invocado todo, América, Europa. De repente iniciando en Europa, porque cuando viene de Europa la moda, la música, pega. La idea es esta. Este frente de defensa del consumidor internacional tiene que estar sustentado con estos argumentos que los he conversado. Primero, como está confirmándose, nuestra fuerza está en la colectividad. Dos, con la filosofía que mantenemos de ser consumidores, la lógica es defender el servicio eficiente. Tres, sostener la presencia en este nuevo mundo de la tecnología con combatientes como ex dirigentes, o sea, profesionales, que generen nueva vida, mejores alternativas hacia el futuro de las nuevas generaciones. Cuatro,
invocar que el Internet sea para todo el mundo. Y 5, una tecnología actualizada para la educación a un menor costo. Yo creo que con estos 5 sustentos básicos estaría creándose un frente de defensa del consumidor internacional. ¿Para qué es esto al final? Porque se defendería al trabajador, se defendería al consumidor, y al empresario lo tendríamos, como dice, ciertamente mantener el abuso, mantener que no abuse. Se puede expandir un poco más, pero esa es la idea principal. Gracias. Bueno, sí, sí, es cierto. Yo igual lo complementaría también un aspecto. Nosotros tenemos la Federación Sindical Mundial a nivel y global. También tenemos la Unión Internacional de Sindicatos de Transporte, Puertos, Pesca y Comunicaciones, en los que estamos englobados, al menos en el sindicato que estamos en España. Pero en América Latina existe la FUTAC, la Federación Unitaria de Transporte de América y Caribe, que trata un poco también de unificar las luchas del sector. Yo he estado estos días en una reunión de la FUTAC en Sao Paulo y se lo comentaba a unos compañeros. Si en estos momentos hay 2 sectores estratégicos en la economía mundial, son uno el transporte y el otro las comunicaciones. Las telecomunicaciones, para detallar. Y les ponía un ejemplo. Ustedes saben perfectamente que una mala maniobra en el canal de Suez varó un barco, un transatlántico, que paralizó toda la economía mundial. No sé si lo recuerdan. Cuando en el canal de Suez un barco se quedó varado y no hubo forma de pasar las materias primas que venían, las materias primas, sobre todo chips, pero también de la cuestión de petróleo a través del canal de Suez hacia Europa. Paralizó la economía durante unos días. El sector de las comunicaciones es impresionante. Si nosotros queremos hacer una huelga mañana, y no hemos hablado de la huelga como herramienta más importante de la clase trabajadora frente a la patronal, no hemos hablado, pero es importantísimo. Si nosotros queremos hacer una huelga, el sector del transporte es fundamental. En el momento en que el sector del transporte público se paralice, se paraliza el resto de los sectores. Pero en el sector de las telecomunicaciones, compañeros, hemos llegado a un momento en que se ha vuelto también en un elemento estratégico en lo que decía aquí el compañero. Es que en estos momentos, yo no sé aquí, pero en estos momentos en España se necesita Internet para tener acceso a la salud. Yo no puedo llamar por teléfono ahora para pedir una cita al médico. Tengo que hacerlo a través de Internet. Cualquier gestión que tenga que hacer con la administración, con Hacienda, con el Ministerio, tiene que ser a través de Internet. Y estamos en un sector estratégico de la sociedad. Es decir, nosotros lo tenemos más complicado porque paralizar el sector de las telecomunicaciones es complicado porque está todo tecnológico. Esto todo tiene tecnología. Yo recuerdo a años que entrábamos a las galerías de cables con motosierras. Eso, aunque quede grabado, ya habrá prescrito, ¿no? Pero entrábamos a cortar los cables para presionar a la patronal con nuestra fuerza, ¿no? Pero estamos en ese sector estratégico que debemos aprovechar y que debemos aprovechar en la línea que comentaba el compañero de tener conciencia de ello, porque estamos en sectores que en nuestra filosofía sindical de lucha y de pelea van a ser, en el momento que sea necesaria la lucha, fundamentales para que consigamos las victorias. Y por eso considero que si se puede complementar lo que ha dicho el compañero con esta reflexión, estaría bien. Gracias. Ante todo, bueno, agradecer por toda la información, la exposición, porque ha sido muy importante. Y en realidad es casi un reflejo de lo que nosotros pasamos.
que prácticamente es lo que nosotros estamos viviendo acá, con algunos matices, seguro, ¿no? Pero tanto en la historia, en lo presente, y seguro en lo que viene, es casi lo mismo. Y en ese sentido, yo quería consultar sobre el tema de la ley de teletrabajo, que es lo que también acá nos ha generado un punto, ¿no? Y acá, para decir, se presta incluso la misma legislación, ¿no? Porque cuando se lanza este proyecto de esta norma, en el Perú ponen la condición de que el trabajador puede consensuar con el empleador. Y la verdad es que no hay posibilidad de que se haya un consenso de manera individual, ¿no? Que es lo que se menciona. Pero yo, escuchando la exposición, veo que hay cosas mucho más profundas en lo que es el teletrabajo. Es decir, que la persona, digamos, pierde derechos, pierde espacios, ¿no? La mujer también se afecta en eso, ¿no? Porque se supone que busca una evolución o una libertad y como que está retornando. Pero, ¿qué entonces lleva al trabajador, digamos, a sentirse más cómodo, más allá de la comodidad de la distancia, de la parte económica? Pero, ¿qué es lo que, digamos, sucede con el trabajador? Porque se ha hablado que nosotros debemos ideologizar al trabajo, ¿no? Digamos, transmitirles la idea de que hay cosas que está haciendo y que está comiendo el caramelo que lo va a envenenar, ¿no? Pero las pautas para cambiar esa ideologización. ¿Cuál sería el camino en ese caso? Porque hay que hacerlo individual. El camino para que el trabajador se dé cuenta. A ver, yo creo que el trabajador, la trabajadora se dará cuenta con el tiempo. Yo ya tengo compañeros y compañeras que cuando voy al centro de trabajo me dicen, no quiero teletrabajo, no quiero teletrabajar. Ya no por las condiciones económicas, simplemente porque el mismo hecho de compartir el espacio doméstico con el espacio laboral llega a ser estresante muchas veces, en un trabajo como el nuestro, donde necesitas una concentración y tienes igual al niño pidiéndote algo, o al perro, aquí de todo, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo el trabajador y la trabajadora se dará cuenta de que eso es algo perjudicial para sus intereses. Y nuestra misión yo creo que es acelerar el proceso de concienciación de que eso no es así. Es cierto que en estos momentos, por lo menos la experiencia que tengo yo, la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras que quieren teletrabajo y lo consideran un avance. Yo, incluso con trabajadores, consideran un avance el teletrabajo. Y son capaces de poner mil ejemplos de por qué es bueno el teletrabajo. Desde lo que hablábamos de la conciliación de la vida familiar y laboral hasta el tema de la ecología. Hay menos contaminación por los carros. O sea, la cantidad de variantes que hay para justificar el teletrabajo son impresionantes. Y nosotros solamente tenemos un argumento para decir que no, que es el tema de la pérdida de ese derecho que vamos a sufrir como clase trabajadora. Es cierto que los trabajadores y trabajadoras lo quieren, pero también es cierto que muchas veces los trabajadores y las trabajadoras, cuando les pones ante el abismo, se tiran al abismo. Y me refiero a otros ejemplos. Eso o no es bueno hacer horas extraordinarias. En mi opinión, no. Si tenemos una conciencia de clase colectiva, en mi opinión, no. Nosotros lo que tenemos que conseguir es derechos laborales y salariales para que con nuestras 40 horas trabajando tengamos un sueldo digno. Y si el empresario requiere de más horas, que contrate más gente en las mismas condiciones. Pero es una cuestión de conciencia colectiva. Si nosotros vamos a fomentar, que es lo que hace el sistema, los sindicatos y el empresariado, a fomentar la conciencia individual, claro que es bueno trabajar una horita más por un poquito más. ¿Entiendes? O irme a casa con un salario y destruir empleo. El problema, por ejemplo, de la destrucción de empleo que nosotros hemos sufrido en Telefónica no es una cuestión, en el fondo, de que el trabajador va a tener algo menos de dinero. En el fondo, el problema está en que estamos perdiendo trabajo digno.
Y es una forma de entender la vida y las relaciones laborales de forma colectiva. A mí no me importaría mañana si me dice la empresa, me dice, vete con el 60% de tu salario, vete, yo te doy el 60% de tu salario y no vengas aquí. No me importaría marchar, siempre y cuando pongan a un trabajador para que me sustituya en mis mismas condiciones laborales. Porque tengo conciencia colectiva de lo que es el empleo. Es que si no, no. Claro, nosotros nos enfrentamos a esa cuestión. Con el teletrabajo pasa lo mismo. La gente se acomoda, la gente cree que es un avance, la gente cree que va a conciliar, la gente cree que no va a contaminar, la gente cree que no va a perder tiempo, la hora de ida, la hora de vuelta. Pero en el fondo es el caramelo envenenado que te ponen ahí para que lo cojas, para que lo tomes y finalmente tal. Pero la gente se dará cuenta cuando finalmente tenga que negociar con el patrón sin la ayuda colectiva, individualmente. Se dará cuenta cuando le diga al patrón, mira, en vez de un salario de tanto, no sé cuál es el salario aquí, vas a cobrar por lo que has hecho. Y le dirá al patrón, hoy no vengas a trabajar. No hace falta que vengas a trabajar. Ya cuando te necesite para trabajar, ya te llamaré. Compañeros, compañeras, ese era el modelo de relaciones laborales en España hace 100 años, cuando los trabajadores agrícolas salían a la plaza del pueblo para que llegara el latifundista a decirle, tú trabajas hoy, tú no, tú sí, tú no. Y dependía de si trabajabas mucho, de si no trabajabas mucho, o si le invitabas a una cerveza en el bar. Vamos hacia atrás. Con el teletrabajo vamos hacia atrás, porque el trabajo finalmente lo que acabará institucionalizando será la uberización del trabajo. Es decir, que tú trabajes cuando te diga el patrón y en las condiciones que te diga el patrón. Y no tendrás ningún respaldo de la colectividad, del grupo, del sindicato detrás. Entonces, el trabajador se dará cuenta. Lo que nosotros tenemos que hacer es que se dé cuenta cuanto antes. Cuanto antes. Y en esa labor estamos. Señor Bustos, una pregunta. Una de las formas como en el Perú, sí es cierto, en cada país la normatividad laboral varía, pero es que algunas acciones y actividades que realiza Telefónica en España es similar a lo que viene aplicando en el Perú. En el Perú, una de las maneras de debilitar el sindicato y menospreciar la labor que realiza el trabajador, afectando su dignidad, es que si el trabajador lo despide, no se piensa que se va a conseguir un trabajador o contratar un trabajador bajo las mismas condiciones de trabajador que se despide, sino acá en el Perú vienen las subcontratas, la tercerización, producto de la tercerización de las principales actividades de Telefónica en Perú. Que las subcontratas que realmente no significa otra cosa que la explotación de aquellas personas que están bajo esta modalidad y que al final es una de las acciones que Telefónica parece estar bien aplicando en el Perú. En España es algo similar. En España también se está luchando contra él. Acá se hizo un decreto supremo que ahora de alguna forma están siendo observados mediante acción de amparo y que es probable que quede sin efecto. En España se está luchando también eso. A ver, en España la propia legislación laboral permite la terciarización. Eso lo permite. La empresa puede terciarizar la actividad. Eso no tiene ningún... o sea, los derechos laborales del patrón son infinitamente mayores que los derechos laborales del trabajador, pero infinitamente mayores. Eso lo permite. No tiene ningún reparo. Y de hecho lo hace. Porque, en definitiva, la lógica del patrón es obtener mayores beneficios. Y para la obtención de mayores beneficios, la lógica es la reducción de costes laborales. La reducción de costes laborales no solamente supone el salario, no solamente supone la energía que gasta, los edificios que tiene que utilizar, el material que tiene que dar, las cuestiones de salud laboral, sino que también implica la actividad que realiza y quién la realiza. Y la realización de la actividad le sale muchísimo más barata haciéndola con una subcontrata, un autónomo, que con la plantilla. Y más con una plantilla como la nuestra,
que ha conseguido unos niveles a partir de la lucha, no a partir de la concesión que ha habido en las negociaciones de los convenios colectivos, una serie de derechos laborales y salariales que en la lógica del capitalismo son ilógicos. Nosotros tenemos unos buenos salarios y tenemos unas buenas condiciones. Eso no lo niego. En base a la lucha, y tampoco lo niego. Y muchas veces en base a la lucha de estos sindicatos que en estos momentos nos están traicionando. Y no lo niego. Pero hay que seguir con ello. Porque la lógica del capitalismo y la lógica de la patronal es similar en todos los países. Telefónica, además, es un ejemplo. Es un ejemplo para lo bueno y para lo malo. Y si Telefónica es capaz de reducir los costes laborales en base a su plantilla, también es un ejemplo para otras empresas y para otras empresas pequeñas. No sé si me he explicado de esto. Quiero decir que las empresas más pequeñas, las empresas en España, ven a Telefónica como un modelo a la hora de triunfar en el mundo empresarial. Y si Telefónica ha sido capaz de reducir costes laborales, ¿por qué no voy a conseguir yo que tengo 50 trabajadores? ¿Cómo lo ha hecho? Terciarizando. Pues yo terciarizo. Aunque tenga 50 trabajadores. Entonces, ya no tengo un servicio de limpieza, plantilla mía, sino que llamo a una contrata que me limpia la oficina. Ya no tengo un servicio de la puerta que me abría la puerta de seguridad, sino que llamo a una agencia que me da el servicio de seguridad, ¿no? Y esa es la lógica. Y por eso yo creo que los trabajadores y trabajadoras de Telefónica tenemos que tener también conciencia de eso. Todos los derechos que nosotros estamos perdiendo, en definitiva y finalmente, es una pérdida de derechos para toda la clase trabajadora, porque finalmente todas las empresas van a copiar el modelo de Telefónica y el modelo de relaciones laborales que está pergeñando en todas las empresas. Entonces, si nosotros le damos la vuelta, y la vuelta es conseguir mayores derechos, conseguir sindicatos fuertes, sindicatos clasistas, también seremos un ejemplo seguramente para otras empresas más pequeñas para que este modelo de sindicalismo y de conquistas sea posible en esas empresas. Habló mucho de la conciencia colectiva. ¿Cuál cree usted que son las herramientas para que todos los afiliados o todas las personas puedan vivir esa conciencia colectiva? Yo creo que, vamos a ver, yo siempre he dicho que es el tema de la formación, lo he dicho antes, pero hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad que lo que está fomentando es el individualismo, una sociedad que está fomentando la ignorancia, y a pesar de ser licenciados, diplomados, o sea, no se está fomentando, es una sociedad que no fomenta la colectividad. Miren, yo hace unos años me interesé por una carrera universitaria que se llamaba, en España se llama de Derecho Laboral. No es abogacía, es el derecho laboral. Pero bueno, yo antes de ir a la universidad y matricularme y eso, quise ver un poco el programa de estudios de los 3 años de carrera, de grado, que suponía que ahí me hablarían de sindicatos, suponía que ahí me hablarían de comités de empresa, suponía que ahí me hablarían de salud laboral, suponía que ahí me hablarían del derecho a la huelga. No. En las carreras universitarias, en derecho laboral, lo único que se habla son de los derechos de los patronos. Lo que es la economía, lo que es la macroeconomía, lo que son las empresas, lo que son los consejos de administración. Digo, ¿quién estudia? O sea, desde la universidad, desde la formación más básica del trabajador o del futuro trabajador, se está limitando ese acceso a la información. El año pasado yo tuve que pasar por circunstancias personales un tiempo en el hospital y había un trabajador latino, no sé, no recuerdo el país, pero un trabajador latino, que llegó allá para hacer unas prácticas de enfermería.
Y yo estuve hablando con él y dije, empecé ayer, antes de ayer, empecé mis prácticas de enfermería en este hospital, no sé qué. Y le pregunté, ¿ya sabes cuáles son tus deberes aquí? Dice, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Dije, ¿tus derechos sabes cuáles son? No. O sea, nadie te ha explicado cuáles son tus derechos cuando tú vas a empezar a trabajar aquí. Dice, no. A mí me hablan solamente de mis deberes. O sea, no se habla de los derechos de los trabajadores cuando tú vas al centro de trabajo. Tú haces un contrato con Telefónica, como trabajador de Telefónica, y te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Nadie te dice a qué tienes derecho. Entonces es muy complicado a la hora de concienciar a la gente cuando la concienciación tiene que venir de una parte que es el sindicalismo clasista. Cuando el sindicalismo amarillo ha renunciado a ello, porque el sindicalismo amarillo se aposenta sobre todo en la negociación individual. Nosotros siempre hemos defendido que las cosas hay que defenderlas colectivamente. El sindicalismo amarillo lo que dice llamar al trabajador y dice, no te preocupes, yo te soluciono el problema. Y se lo soluciona. Porque habla con el patrón y dice, mire, este compañero necesita 2 horas al día para atender a su madre dependiente y entonces a ver si es posible que el horario que le ponga se lo soluciona. Pero no es un derecho, es una concesión. Nosotros luchamos por derechos, no por concesiones, no por dádivas, no por cuestiones de puntuales, porque los derechos se consolidan y yo tengo el derecho a eso como lo tiene el compañero, la compañera y el compañero. Y el sindicalismo amarillo lo que hace es eso, dividirlos, solucionar los problemas individualmente para que no adquieran el carácter de derecho. Y cuando no adquieren el carácter de derecho, adquieren el carácter de privilegio. Y nosotros no estamos por los privilegios, estamos por los derechos. Entonces, la pregunta es complicada y difícilmente solucionable porque el trabajador o la trabajadora finalmente se encuentra muy a gusto con este tipo de sindicalismo que le soluciona el problema puntual en el momento. Conseguir un derecho cuesta muchísimo más. Y por eso nuestro trabajo es más complicado en la concienciación de la gente. Pero tenemos que perseverar en ello, porque eso que ha conseguido el compañero, el jefe, cuando se enfade a los 2 meses se lo quita. En cambio, lo que consigamos nosotros será para siempre, o para mucho tiempo. Bien, señores participantes, hemos llegado a la parte final de esta importante ponencia que nos ha brindado el señor Luis Miguel Bustos Mauruleón. Para los que recién se han conectado, no escucharon al inicio, su currículum que presentó es secretario general del sindicato de ACCL de Telefónica de España. Es vicepresidente de la Unión Sindical Internacional de Transportes, Puertos, Pescas y Comunicaciones de España. Es miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial. Señor Bustos, nuestro agradecimiento y un cariñoso aplauso para usted. Invitamos luego, dentro de 2 semanas, a la siguiente clase, sería la 9ª clase. La clase de hoy que ha sido grabada, de igual manera se va a extender a todos aquellos que están incluidos dentro de la escuela sindical. Muchas gracias a todos.